de pandemia. Los sentimientos de los peruanos en este día están encontrados. Encima de todo el estrés, bueno, propio de la política que hemos tenido que vivir hasta la proclamación del presidente, todo lo que quiera. Estas cosas que nos antagonizan, estas cosas que nos ponen en veredas diferentes, cuando el objetivo común de la patria es el mejoramiento de todos, pues nos dejan como un poco vulnerables, digamos, a cosas que puedan suceder. Y uno dice, ya no puede pasar nada peor, pero ha sucedido. Señora, señor, usted tiene a su papá, a su mamá grave, está desaturando, está en un hospital. El médico dice, hay que pasarlo a UCI. UCI, no hay camas de UCI. Y ahora he escuchado que alguien puede ayudar, pero hay que pagar. ¿Cuánto? No sé, pero hay que pagar. 82.000 soles por una cama. Pero es que la vida de tu papá es la vida de tu mamá. Y delincuentes, malos peruanos, malas peruanas, con chats, con coordinaciones, se aprovechaban de ese dolor, de ese peruano, de esa peruana que necesitaba una cama para su madre, para su padre, para su hermano, para su hijo. A ver, efectivo, dinero, rápido por favor para colocarlo en la lista. Está en el 20, señora, su mamá. La voy a poner en la 1, pero ¿dónde está el billete? Acá está, señorcito, el billete. Gracias. ¿Se imagina algo más abominable, horroroso que eso, señora? Ese tráfico. Pues vamos a hablar de este tema hoy día en el Espacio Vital. Es parte de la salud mental, que tenemos que hablar y sacarla de nuestro sistema, porque no hablarlo va a hacer de que nos quedemos con el nudo adentro, y eso no es bueno tampoco. Así que desde ya quiero invitarlo, señor, señora, si usted tiene algún testimonio de algo que le pasó en algún lugar del Perú, que le cobraron tan bien, o que conoce de esto, vaya llamándonos, vamos a sacar su llamada. 212-4100, 212-7165, para que nos cuente si le cobraron o no le cobraron, le ofrecieron o no le ofrecieron. Pero vamos a conocer la historia, y para eso nos acompaña el fiscal anticorrupción, el abogado Reinaldo Avia. Doctor Avia, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes, soy el doctor Elmer Huerta, bienvenido a su espacio vital. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. El placer es mío y saludos a toda su teleaudiencia. Y como lo acabas de decir, ¿no? A veces hay situaciones lamentables que, a pesar de las dificultades o la angustia que puede envolver a algunas personas, a pesar de esa situación encuentran otra barrera u otros problemas, ¿no? Yo creo que también el funcionario, el servidor público, las personas en general, sobre todo en este contexto, tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona, porque si no nos ponemos en el lugar, en el dolor de la otra persona, en la angustia de la otra persona, simplemente estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? La sensibilidad humana, simplemente en vez de ver la oportunidad para ayudar al ser humano o brindar un servicio, porque lo que se trata en estos casos son el acceso al servicio de salud, y finalmente, más allá de ver esa oportunidad de poder levantar a las personas, en algunos casos, seguramente lo dirá la investigación, se negocia con la vida, con la salud de las personas, ¿no? Y gracias por eso, por la invitación. Sobre todo, creo que usted ha hecho una parte introductoria muy importante, porque los peruanos estamos viviendo una situación muy complicada. Todos estamos pasando en una situación muy difícil, pero estas cosas no deben pasar.
No debe el pasar. funcionario, el servidor público tiene que ser empático. Así es. Yo sé que ustedes, señor fiscal, han estado trabajando en muchos casos, han seguido, a pesar, como usted dice, de todas las dificultades, ustedes han trabajado en los casos del Vacuna Gate, en las pruebas rápidas, es decir, han trabajado en muchos casos, pero esto probablemente es uno de esos casos desgarradores realmente que nos muestran la fealdad de la naturaleza humana. Señor fiscal, ¿cómo llegó este caso a conocimiento de ustedes? ¿Cuál fue la primera pista? ¿Cómo escucharon ustedes hablar de esto que hoy día han puesto a la opinión pública como el caso de Los Ángeles Negros? ¿Cuál fue la primera pista? En este caso o este hecho era un secreto a voces, porque ya le hablo en un caso en concreto en mi despacho, ya había llegado una denuncia anterior en marzo de este año, marzo del año 2021. En ese mismo contexto similar, ¿no? Que se hablaba, se decía, llegó una persona a denunciar directamente al despacho en el turno, me acuerdo, incluso llorando, ¿no? Porque todavía su familiar estaba vivo, estaba tratando de alcanzar un ambiente, la hospitalización en una cama UCI. Lamentablemente no lo pudo acreditar por N factores. Justo estábamos en el pico más alto de la segunda ola, ¿no? Entonces había dificultades, etcétera, etcétera. Hicimos todo lo posible, empezamos a armar un equipo de inteligencia para verificar. Como le vuelvo a repetir, era un secreto a voces que se decía en los pasillos, ¿no? Sobre todo las personas que atravesaban esta situación. Estábamos indagando, nos estábamos empapando de los procedimientos médicos, administrativos, de cómo se estaba asignando las camas UCI, y justo llega otra denuncia respecto al mismo nosocomio de la red Almenara. En ese mismo señor fiscal, llega... mil disculpas que lo tengo que interrumpir, los tiempos en la radio son así. Nos está contando de ese caso, el segundo caso que llegó la Almenara. Permítanos, por favor, tomar una pausa. Cuando regresemos, nos sigue contando. Regresamos. 2021, el segundo año de la pandemia. Gracias por su sintonía donde quiera que usted se encuentre en algún lugar del Perú o del mundo. Soy el doctor Elmer Huerta y si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el señor fiscal Reinaldo Avia. Él es fiscal anticorrupción. Estamos conversando sobre este horroroso caso que se dio a conocer el día de hoy, el caso que lo han denominado Los Ángeles Negros, de un grupo de delincuentes que estaban traficando con el dolor humano, ofreciendo camas de cuidados intensivos hasta por 82,000 soles a personas en necesidad. Y el fiscal nos estaba contando antes de ir a la pausa cómo es que se enteraron y nos dijo que este era un secreto a voces. Ya se sabía. En marzo habían tenido un caso denunciado, una mujer que fue llorando a la fiscalía, pero no se pudo probar nada porque era una época difícil en ese momento. Pero luego nos dijo, llegó otra denuncia. Señor fiscal, por favor, siga usted. Sí, muchas gracias, efectivamente, y en ese contexto que nosotros ya nos veníamos empapando, ¿no? Todo lo que es el trámite del procedimiento de la hospitalización, de la asignación de camas UCI, llega esta denuncia que, si bien es cierto, en esta segunda oportunidad se canaliza a través de salud, de los canales de denuncia de salud. Llega, entonces nosotros ya habíamos incluso citado a algunos funcionarios de este hospital. Al director ya le habíamos llamado, incluso se había pedido información a la alta dirección de salud. Ellos sabían que estábamos investigando un caso de manera reservada, la primera, y luego llega este nuevo caso, y era similar, pero a diferencia de este segundo caso, es que había más evidencia. Y en ese sentido nosotros tenemos que saludar de un ciudadano, de un valiente ciudadano que logra grabar a las personas, a los particulares, los logra grabar a través del WhatsApp, de las comunicaciones que ellos venían sosteniendo, de la tratativa. Y efectivamente, conforme usted lo ha indicado, ¿no? Esta persona tenía a su hermano que se había contagiado, llegó a tener el COVID, finalmente estaba angustiado y empezó a averiguar a sus familiares para que pueda buscar un espacio, y entre esto que y otro preguntaba, es captado por estas personas y efectivamente le ofrecen ayudar, pero ayudar
a cambio de dinero, ¿no? Inicialmente le habían pedido 85.000 nuevos soles y finalmente le rebajan a 82.000 soles. Y obviamente cualquiera no tiene 82.000 soles. Entonces ese pago lo ha hecho de manera fraccionada, y lo que finalmente, aparentemente él estaba denunciando a una o dos personas, él no sabía en realidad que detrás de esas dos personas había mucho más. Otras personas incluso llegaba hasta a la parte administrativa del hospital, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque a raíz de esta investigación se hace un trabajo de inteligencia, ¿no? Se hace videovigilancia y seguimiento a estas personas para poderlos identificar y para poderlos verificar. Y un aporte importante fue porque el denunciante desconfiaba de estas personas, y parece que como que les hubiese agarrado en sus 5 segundos y le dice, no te voy a dar a la mano, porque normalmente este tipo de tratativas se hace pues a la mano para no dejar evidencias de nada de esta conducta ilícita. Entonces le dice, pero tú me tienes que garantizar. Entonces, ¿qué hace? Bancariza la entrega de la coima del dinero. Pero obviamente los otros también saben, conocen, entonces no hacen o no recepcionan de manera directa, involucran a sus familiares directos, a sus hijos, hijas, esposos, para que les puedan depositar. Y es a partir de eso que empezamos a rastrear los pagos que iba haciendo el denunciante. Y ingresa pues el apoyo valiosísimo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF. Hacemos un barrido de todo el trazado, del recorrido del dinero, y empezamos a encontrar a las personas uno por uno. Y ahí empezamos a vincular quiénes eran, y eran sus familiares, eran sus hijos, sus esposos, sus hijas eran. Lamentablemente también los han involucrado sus familiares. Y es así que esta situación se da desde fuera del hospital, a través de estos intermediarios, hacia adentro del hospital. Según las conversaciones que tenemos, los hechos datan que estos efectivamente le dicen, mira, tenemos amigos médicos, tenemos al personal administrativo que te van a ayudar. Entonces, le dicen al cambio de esta cantidad de dinero que nos vas a dar para nosotros poder ayudarte, ¿no? Y constantemente en algunos aspectos, por ejemplo, desde dentro también le iban enviando unas tomas fotográficas, entre comillas, como para tranquilizarlo. Adicional a esta situación, porque ya la salud de su hermano, porque era el hermano del denunciante, estaba agravando. Entonces por ahí se consiguen también una cánula de alto flujo y un ventilador mecánico, que conforme lo ha declarado ya el director de la red Almenara, estos equipos están prohibidos que ingresen al hospital, salvo bajo responsabilidad del jefe de guardia o del médico responsable, ¿no? Pero finalmente estos habrían ingresado de manera irregular, ya casi en la última fase del paciente, ¿no? Señor fiscal, eso es una verdadera organización criminal, pues lo que usted está describiendo es una organización criminal, metido con el otro, la ruta del dinero por aquí, por allá, es una organización criminal. Señor fiscal, le hemos pedido a nuestros oyentes aquí en RPP Noticias que nos llamen. Y tenemos a una señora, la señora Neri, que está en Arequipa. Por favor, escúchela para ver qué es lo que nos va a decir. Neri, muy buenas tardes en Arequipa. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Doctor, muy buenas tardes, doctor Huerta. Aquí le traigo no tengo evidencias, no hay pruebas, pero sí yo lo he pasado estando en el hospital. Tengo un hermano que ha fallecido el 5 de junio allí en el Almenara, pero ya nos dijeron que había para darle cama UCI, pero tendríamos que contactarnos con ciertas personas para pagar un dinero. No logramos, doctor, porque mi hermano falleció, pero de eso sí tengo certeza que hay una red criminal dentro del Hospital Almenara. ¿Por qué, doctor? Porque hace más o menos 10 años tengo una hermana que falleció con cáncer, pasamos de Arequipa a Lima, y en Lima, doctor, habían como jaladores de que nos captaron para dar 500 soles para que nos den una quimioterapia. De eso sí, mi familiar pagó, pero nunca me pasó en mente para poder captar la imagen de la persona. O sea que ya para la quimioterapia hay jaladores. Doña Neri, usted de este último caso de su hermano, y lo siento muchísimo, mi más sentido pésame, ¿recuerda algún nombre? ¿Les dieron algún nombre o algo?
Nada de nombres, doctor, porque lo hacen con una forma muy sigilosa. Lo que yo recuerdo es haber ingresado al ascensor con este señor que nos llevó y ya se pagó para la quimioterapia. No, teníamos un puesto, póngase 20, nos pusieron a las 4:05, ¿no? Pero con un pago, eso es para quimioterapia, doctor. O sea, eso fue hace 10 años, pero en esta vez de su hermanito, esta vez, ¿qué cosa escucharon ustedes esta vez? No logramos, doctor, pero sí nos pasaron la voz que sí se podía conseguir la cama UCI. ¿Quién les pasó la voz? ¿Cómo? Aquí la ¿Quién gente... les pasó la voz? Nosocomio, que sí se podía conseguir, pero tendríamos que ver contactos. Sí, pero usted, por favor, para que sí se puede, ¿no? Para ser más específicos, ¿quién les pasó? ¿Fue enfermera, enfermero, doctor, un empleado? ¿Quién? ¿Un jalador? Bueno, ninguno de dentro, sino de fuera. Están fuera, doctor. Están fuera. Melodeando, viendo quién está en esta situación para poder captar. Listo. Muy Pero bien. mientras uno suelte dinero no hay ningún nombre, nada. Entiendo. Doña Nerisita, muchas gracias y lo siento muchísimo que perdió a su hermano en la pandemia. Gracias por haber llamado. Señor fiscal, ahí está, mire, jaladores por fuera. Ustedes han logrado entrar a esa red, supongo, señor fiscal. Hagamos una cosa, tomemos una brevísima pausa, por favor. Cuando regresemos nos cuenta ya un poquito más de los intríngulis de esta red criminal. Y como lo he estado diciendo desde la mañana en Encendidos también, tengo un miedo y una vergüenza y un temor de que hayan médicos allí y usted nos lo va a decir cuando regresemos, señor fiscal. Vamos a regresar. Barbaridad, lo que ha sucedido hoy día. Es como para perder fe en los seres humanos. Traficar con el dolor humano. Traficar con ese sentimiento de desesperanza, ese sentimiento de impotencia que uno siente al ver que su papá, su mamá se está muriendo, mi hermano se está muriendo, no puede respirar, necesita cama UCI. Y que venga un ampón, un delincuente, y que le diga, mira, 85,000 soles, te lo meto a UCI. ¿Pero cómo? No te preocupes, hermano. Yo tengo todos los contactos. Todo. Y estamos conversando con el fiscal anticorrupción, el doctor Reinaldo Avia. Doctor, en esa cadena hay médicos. Nosotros hemos tomado la decisión, sobre todo por la premura, sobre todo para asegurar las evidencias, cortar en esta fase. Hay evidencias en relación al acceso a la historia clínica. Sabemos que la historia clínica que tiene salud es de manera digital o de manera virtual. Pero lo puedo decir ahora porque ya se ha hecho en el transcurso de la mañana y lo que queda de la tarde, el aseguramiento al software, a la gerencia de informática de salud. Ya ha ingresado un equipo de fiscales con la policía para asegurar esa evidencia, porque habían ingresado y vamos a verificar efectivamente, aparte de la parte administrativa, si han accedido también los médicos. ¿En qué momento? ¿Para qué? Para ir determinando. Aparentemente sí podrían haber, según los indicios que tenemos. Por eso que eso hemos tratado de asegurar y para que no nos gane el tiempo también, ¿no? Sí vamos a verificar, hay una persona que está colaborando dentro de los detenidos que están ahorita en la Fiscalía Anticorrupción, en la DIRCOCOR, en Lampa, en el Cercado de Lima, una persona que va más o menos a ayudar a contar cómo es lo que realmente ha pasado, ¿no? Finalmente eso también es parte de la decisión que tomamos y que el Poder Judicial haya accedido, haya declarado procedente todas las medidas que hemos solicitado. Esto pasa por una detención preliminar por el plazo de 7 días, el allanamiento, la incautación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Vamos a extraer todas las datas porque la tratativa se ha hecho a través de los celulares, ¿no? Por el WhatsApp se ha hecho todo. Y eso está en los registros de teléfono, de las compañías de teléfono, etcétera. Señor fiscal, entonces, más o menos lo que ustedes han podido reconstruir, como nos dijo nuestra oyente hace un rato, y permítame invitar a nuestros oyentes. Señora, hoy día no estamos tomando llamadas sobre COVID-19. Si usted tiene alguna denuncia, una experiencia,
experiencia en la que usted le han querido cobrar o le han cobrado en algún hospital del Perú, llámenos, por favor. 212-4100, ¿está listo para usted? 212-4090, 212-7166, para que nos cuente. El señor fiscal está aquí, de repente puede usted tener ideas también qué hacer. Llámenos, cuéntenos si a usted le han ofrecido que a cambio de un pago podían ayudar a algún familiar. Ahora sí, señor fiscal, de lo que ustedes han podido reconstruir, como nos dijo nuestra oyente Neri, estos jaladores estarán afuera, supongo. ¿Qué han podido reconstruir del modus operandi de esta mafia? Claro, como operador del sistema de justicia, sobre todo como fiscal anticorrupción, a veces pasan este tipo de situaciones, ¿no? De lo que estamos hablando de tramitadores, que no solamente se dan en este contexto, por ejemplo, en el tema de salud, también, por ejemplo, en casos de licencias, de certificados, etcétera, a veces hay jaladores, ¿no? Que en algunos casos puede ser falso, que no tengan ningún contacto, y en algunos casos, como en este caso en concreto, que efectivamente sí los tengan los contactos y trabajen de la mano, por decirlo en un término, ¿no? Entonces, esos hay que tener mucho cuidado, porque también hay otros que estafan, pues que engañan, que dicen, y efectivamente con el dolor, con la angustia, porque cualquier persona en la desesperación, lo único que quiere es una ayuda, una esperanza de que pueda acceder al servicio de salud y puede cometer algunos errores. Lo que acá nosotros también tenemos que tener bien en claro es que de lo que se trata acá hay el abuso del poder justo frente a esta situación de personas angustiadas por tratar de salvar la vida de su paciente. La vulnerabilidad, se aprovechan de una persona vulnerable. Señor fiscal, Daniela nos está llamando desde Lima. Daniela, muy buenas tardes, gracias por participar. Cuéntenos, ¿qué nos tiene que decir? Gracias a usted, doctor. Buenas tardes. Para decirle al fiscal, por favor, investiguen todo lo que puedan, porque realmente el caso es de mi hermana y mi cuñado, se fueron a realidad porque eran jubilados y le pidieron a mi sobrina dinero para que lo hagan ingresar al hospital. Pues que ingresaran, les tuvo que pagar, y a las finales del mes de febrero mi hermana y mi cuñado fallecieron. ¿Cuánto pagaron, doña Danielita? ¿Cuánto pagaron? No sé, doctor, porque yo como no podía acercarme a ellos por mi edad, todo eso, no sé, no he podido comunicarme bien con ellos, no he podido conversar, porque imagínense para ellas que mi papá y su mamá tan de repente que ya no estén, doctor, y para todos nosotros, ¿no? No sé, pero sí sé que para que ingresen, doctor, y siendo ellos jubilados. ¿Cuántos años de servicio, doctor? Investiguen todos los hospitales, porque ya es tan doloroso, doctor. Lo es, Danielita. Muchas gracias. También siento muchísimo la pérdida de sus familiares. Gracias por llamarnos, Daniela. Allá está, otros casos de señor fiscal, y estoy seguro que nuestros oyentes van a seguir llamando y vamos a tener más, pero obviamente, como usted dice, ustedes como profesionales tienen que buscar las pruebas y probar. Señor fiscal, ¿cuál es la pena para esto? Si es que se lograra, obviamente ustedes con todo su trabajo, demostrar qué es lo que ustedes, cuáles son las penas. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, por favor, me responde a esa pregunta. ¿Qué es lo que espera o qué es lo que sigue en este terrible escándalo? Regresamos. La pobreza, de la corrupción, del virus que en este momento diezma a nuestra población. Estamos conversando, si usted recién se une a nuestro programa, estamos en el Espacio Vital, soy el doctor Elmer Huerta con el fiscal anticorrupción, el abogado Reinaldo Avia, y nos estaba contando todos los detalles, señora, sobre este terrible caso de corrupción, de delincuencia, de tráfico de dolor humano que se ha destapado el día de hoy. Gente que cobraba miles de soles para conseguir una cama de cuidados intensivos en el Hospital Almenara, que estamos seguros que pueda existir en otros lados también. Señor fiscal, estaba preguntando cuáles son las penas para este tipo de delitos, una vez que se pruebe todo, obviamente. Sí, correcto. Ante el atentado de la imagen, porque lo que se trata acá es el atentado contra la imagen
del Estado, sobre todo a los servicios de salud, o acá de manera particular a salud, y sobre todo el correcto funcionamiento de todos los procedimientos adecuados, objetivos. Estamos hablando, siendo que la conducta viene de afuera, estamos hablando del delito de tráfico de influencias, y esto está penado en el Código Penal entre 4 y 6 años en el caso de particulares, y si son funcionarios o servidores públicos hay un agravante, se incrementa la pena. Y además que no solamente esta conducta se habría tratado de un tráfico de influencias, sino que esto ha caminado un poco más, se ha llegado a pagar a los funcionarios y servidores públicos. También a su vez estamos hablando del delito de cohecho activo, y por parte de los funcionarios del delito de cohecho pasivo. El cohecho activo tiene una pena no menor de 4 años, el cohecho pasivo una pena no menor de 5 años. En algunos casos la Fiscalía está planteando concurso real. ¿Qué quiere decir? Las penas se pueden sumar, ¿no? Entonces en algunos casos podemos hablar de penas no menor de 8 años. Porque los delitos de corrupción de funcionarios son delitos graves, gravísimos, justamente que atentan contra el buen funcionamiento de la administración pública, ¿no? Y eso seguramente, como lo acaba de indicar, una vez que se pueda verificar y corroborar todos los hechos que se están imputando. ¿Tienen ustedes conocimiento, señor fiscal, de esto en otros hospitales del MINSA o de salud en otros lugares del Perú? Lo que nos han, por ejemplo, en el caso anterior que le estaba comentando, es que incluso vienen de otros lugares. A veces no pueden en un hospital, o que tal vez el precio es muy alto, van pasando y van buscando, ¿no? Las camas en ese sentido. Obviamente esas situaciones no se han corroborado, pero por lo menos están las indicaciones. Y esto, y yo le agradezco también su entrevista, y efectivamente, ¿no? Particularmente yo estoy convencido que efectivamente tiene que haber transparencia. La corrupción no se va a combatir de otra manera si no es transparentando las actividades, los procedimientos que hace el Estado, porque eso nos pertenece a todos. Eso no es de la Fiscalía, no es de la Policía, no es de los privados. El Estado le pertenece a todos. Los servicios públicos le pertenecen a todos. Por lo tanto, tiene que transparentarse. Y no solamente las cosas tienen que ser transparentes, sino tienen que ser claras y sencillas. A veces en las cosas medio ambiguas, poco claras, también ahí se mete la corrupción, ¿no? Porque lo que se trata es que el ciudadano entienda los procedimientos, que tienen que ser sencillos y claros. Y en ese sentido, nosotros como fiscales también estamos tratando de mejorar en ese aspecto, con todas las dificultades. La crítica es sana, saludable, nadie se tiene que incomodar. El funcionario tiene que estar capacitado para mejorar, para cada día las cosas se hagan de una manera adecuada, ¿no? Y en ese sentido, viendo esta situación, vamos a respetar también el derecho de los otros, de los investigados, hasta que se acredite fehacientemente todo, y vamos a tomar en estos días, tenemos diligencias programadas hasta el día sábado, de manera inmediata, ¿no? Y es como corresponde, porque se trata de una medida drástica, que es la privación de la libertad. Claro. Pero, obviamente, por las evidencias que se ha tenido, el Poder Judicial también ha accedido a tal medida, ¿no? Ahora están presas las personas por 7 días, tengo entendido, ¿cierto? Correcto, sí, por 7 días. ¿Y de ahí qué sigue de eso? Claro, ahí nosotros tenemos varias opciones. En tanto verifiquemos si se mantiene o se incrementa el peligro de fuga, peligro de obstaculización, o las evidencias son mucho más contundentes, podríamos tomar una decisión que todo el mundo conoce. Creo que el ciudadano ya se da cuenta, se puede pedir una medida cautelar, pero son mucho más drástica. Va a depender de la colaboración y cuánto trabajemos también estos días en acopiar y procesar toda la información. Claro. Lo que queremos es que también la ciudadanía sepan de estos casos. La intención acá no es otra cosa que se aclare en primer lugar y que la ciudadanía también esté alerta y también denuncie, pongan en conocimiento de estos hechos. A eso quería llegar. Señor fiscal, ¿qué consejo le da usted a los oyentes de RPP Noticias en este momento cuando se enfrentan a cosas como esta? ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde tienen que denunciar? ¿Con quién? Exacto. Hay que tener confianza en los funcionarios y servidores públicos. No todo es negativo, no todo es malo. Claro.
Hay buenos efectivos policiales de la Dirección de Corrupción a nivel nacional, hay buenos fiscales anticorrupción a nivel nacional. No tengan temor, porque a veces sucede que alguna persona dice, uy, si denuncio, tal vez ya no me van a atender o simplemente me van a sacar o va a pasar algo. No tengan temor. Nosotros los fiscales tenemos todos los mecanismos, incluso para reservar la identidad. Que ir y denunciar a la Fiscalía. Señor fiscal, usted sabe cómo son las noticias. Tenemos que terminar nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor fiscal. Muy agradecido. No, gracias. Usted, el señor fiscal Reinaldo Avia estuvo con nosotros, señora, analizando este terrible caso. Tenemos que darle el pase a Diana Falcón. Desde Breña, el presidente electo Pedro Castillo se dirige a Palacio de Gobierno a su primer encuentro con el presidente Francisco Sagasti. Encuentro oficial, digamos. Adelante, Diana Falcón, buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. En directo, el presidente electo Pedro Castillo acaba de salir del edificio de la calle Zarratea en Breña. Él se dirige a su reunión con el presidente Francisco Sagasti en Palacio de Gobierno. El vehículo ya va avanzando a lo largo de la avenida Bolivia. Va a acercarse ya, obviamente, este vehículo va acompañado de personal de seguridad del Estado en la parte delantera, antes de abriéndole camino al presidente electo Pedro Castillo, 2 unidades motorizadas que están intentando que los vehículos de particulares y también de transporte público que están cerca abran el espacio, porque recordemos que el encuentro con el presidente vigente Francisco Sagasti estaba pendiente para las 4 de la tarde, sin embargo ya son las 3:57. La información que tenemos es que el presidente electo ingresará por la puerta de Desamparados, frente a la estación Desamparados a Palacio de Gobierno, debido a que hay obras que tienen que ver con el mejoramiento de la Plaza de Armas previas a la celebración del Bicentenario del Perú. Es por ese motivo por el que el presidente electo Pedro Castillo no ingresaría a Palacio de Gobierno cruzando el patio de honor y tampoco por la puerta principal. En los próximos minutos, el presidente electo Pedro Castillo llegará a la casa de Pizarro. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Diana Falcón. Bueno, así trabajan los reporteros de RPP Noticias, señora, para llevarle a usted noticias frescas, noticias confirmadas, noticias revisadas para que usted siga confiando en RPP Noticias. Entonces, el presidente electo, el señor Pedro Castillo, ya está en camino a Palacio de Gobierno. Ya se habían reunido antes, lo contó el presidente Francisco Sagasti, que ya habían hablado, pero bueno, esta es la reunión que van a tener de manera oficial. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y no tengan miedo de denunciar. Y mire, lo que dijo el fiscal hoy día es importante. Un valiente ciudadano que logró grabar conversaciones, logró tomar pantallazos de las comunicaciones, ha servido muchísimo para destapar este caso. Si a usted le sucede algo, si a usted lo extorsiona alguna autoridad mala o algo, documente, tome fotos, grabe y denuncie. Solamente cuando todos unidos luchemos contra la corrupción va a disminuir o desaparecer en nuestro país. Tenemos que cambiar la norma social. La norma social es de que cambie. ¿Qué cosa es una norma social? Norma social es la manera en que se comporta una sociedad. ¿Se acuerda usted cómo era hace 40, 50 años, señora? La norma social, ¿cuál era? Fumar, ¿se acuerda? Fumaba todo el mundo en espacios abiertos, cerrados, ascensores, ómnibus, en todo lugar. ¿Por qué? Porque esa era la norma social. Es igual que ahora. Al parecer la corrupción está en todo lado. Esa es la norma social. Entonces, ¿cómo se cambia una norma social? Cuando hay transparencia, como nos dijo el señor fiscal, cuando las cosas son transparentes, cuando hay denuncias, cuando los ciudadanos se movilizan, se organizan para documentar fraudes, para documentar corrupción, cuando le dice, mira, yo te voy a dar esto a cambio del otro, documéntelo, denúncielo. Solamente allí vamos a tener realmente un cambio en nuestro país
y va a cambiar la norma social, en la que la corrupción va a ser lo raro, así como fumar ahora es lo raro, y vamos a tener un nuevo Perú. Vamos a ir con Mariano Calvera. Está en la estación de Desamparados a la espera del ingreso del presidente electo Pedro Castillo hacia Palacio de Gobierno. Mariano, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allí? Gracias, doctor. Buenas tardes. Directo en directo, así es. Muchísima expectativa donde nos encontramos, cruce de Girón Carabaya con Girón Ancash, frente a la estación Desamparados, ingreso posterior de Palacio de Gobierno, donde se está a la espera de la llegada del presidente electo Pedro Castillo, quien el día de hoy, como ya se ha adelantado, tiene una reunión con el presidente en ejercicio aún, Francisco Sagasti, para tratar algunos temas sobre la transferencia de mando y otros temas de interés nacional. Había cierta confusión por dónde sería que ingresaría el presidente electo, toda vez que en este momento los principales accesos a la Plaza de Armas, a la Plaza Mayor, de Lima, incluido también la entrada del patio de honor de Palacio de Gobierno por Girón Junín, están cerradas por obras y refacciones que se están haciendo en el marco del mejoramiento del ornato por las celebraciones del Bicentenario. No sabíamos exactamente por dónde es que el presidente electo ingresaría, hasta que finalmente la oficina de prensa de Palacio se nos informó que sería por este ingreso, que es la parte posterior de Palacio de Gobierno en la estación Desamparados. Es en realidad un ingreso vehicular. Usualmente cuando los ministros de Estado llegan a Palacio de Gobierno para sostener alguna reunión con el presidente en ejercicio, lo hacen por esta puerta posterior, toda vez que, reiteramos, es una puerta vehicular. Ya vemos a personal de seguridad del Estado y fotógrafos, además oficiales de Palacio, que están a la espera de la llegada de Pedro Castillo. Incluso vemos por la puerta posterior de Desamparados de Palacio de Gobierno una persona con un uniforme, lo que parece ser de servicio personal, un mayordomo, así es, con guantes blancos y chaleco y saco rojo. Sí, vemos que ya está llegando la policía motorizada, se está estacionando y se están abriendo las puertas ya de posterior de Palacio de Gobierno por Desamparados, y se acercan algunos vehículos. Uno de ellos traslada al presidente electo Pedro Castillo. Se abren ya las puertas, pero no vemos todavía desde aquí. Ya vemos al presidente Sagasti, que se acerca a la puerta de Desamparados vistiendo un traje oscuro y una corbata color guinda, como se había indicado y como establece el protocolo. Él va a recibir al presidente electo Pedro Castillo en este primer encuentro del presidente electo de la República y el saliente. El presidente Sagasti permanece frente al ingreso principal. Las puertas ya están abiertas de par en par. Ya se ha estacionado el vehículo que traslada a el presidente Sagasti. Saluda en este momento a los hombres de prensa que estamos a la espera de este encuentro. Se acerca un poco hacia la salida de Palacio de Gobierno a la espera de que el presidente electo Pedro Castillo descienda del vehículo color plateado que lo traslada. Él todavía no ha descendido del vehículo. Al parecer están acercando el vehículo. Parece que va a ser ingreso vehicular, no va a descender a pie a Palacio, no, está ingresando directamente el vehículo rodeado por personal de seguridad del Estado. Creíamos que iba a descender fuera de Palacio, caminar algunos pasos y ser recibido por el presidente en ejercicio Francisco Sagasti, pero no ha sido así, aunque se ha quedado en la puerta. Se abre la puerta posterior del vehículo, no sabemos si aún va a bajar o no el presidente electo Pedro Castillo. Ya baja el presidente electo Pedro Castillo, vemos aquí claramente su sombrero. Está también vistiendo un traje oscuro, se acerca, no tenemos una visión privilegiada lamentablemente por el vehículo, pero se acerca al presidente Sagasti, al parecer se dan la mano. Él viste un pantalón oscuro y una casaca color azul y su sombrero característico. Intercambia algunas palabras con el presidente Francisco Sagasti ya dentro en realidad de Palacio de Gobierno, pero podemos ver esta escena porque las puertas del ingreso vehicular de Desamparados permanece abierta. Lo invita a saludar a la prensa, a los fotógrafos que están esperando. Él saluda a ambos, el presidente electo y el presidente aún en ejercicio, saludan a los fotógrafos y a la prensa que están a la espera, que estuvieron a la espera de este primer encuentro de quien ha sido elegido presidente de la República y quien el 28 de julio dejará de serlo. Ingresan entonces ambos ya a Palacio de Gobierno a sostener esta primera reunión donde se tratarán, reiteramos, algunos temas de la transferencia de mando y otros de interés nacional. Directo en directo, RPP Noticias.
Muchísimas gracias, Mariano Calvera. En realidad nosotros hemos podido ver, Mariano está trabajando y está de lejitos, nosotros tenemos la ventaja que podemos ver la televisión aquí, el monitor. Y fíjese, en protocolo de COVID-19, el presidente electo y el presidente en funciones no se han dado a la mano, se han sobado el codo, se han dado el codo y ambos están usando mascarilla, están subiendo las escalinatas en este momento de Palacio de Gobierno para dirigirse al interior. Ambos con mascarillas, no se han dado la mano, buen protocolo de COVID-19 para evitar el contagio y eso me parece algo importante de remarcar. Ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa, así que ya sabe, señora, por favor, denuncie y documente, grabe, tome fotos, tome pantallazos de las cosas que le mandan si le ofrecen algo por lo bajo. Y usted misma, señora, usted, señor, también ya dejémonos de usar la corrupción, porque sabemos que existe corrupción y buscamos a veces quien nos aligere las cosas, quien nos ayude, y en ese intento buscamos la corrupción y lo único que hacemos es seguir alimentando la corrupción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se quedan ustedes con lo chistoso. Nosotros nos despedimos 7:30 de la mañana en la primera edición de la rotativa del aire con nuestro segmento de ciencia y medicina. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Chao.